Bueno, aquí estamos, bienvenido a polvomiseria.com. Hoy estamos en otro lugar, aquí circulamos para llegar y aquí estamos. Así es, Ernie, con una música tenebrosa aquí, pues persiguiéndonos, pero aquí está esta música. Sin embargo, pues tenemos fe que el mensaje va a llegar a quien tiene que llegar por la gracia de Yeshua. Y el tema, pues tú lo propones. Libre pensadores. Ah, libre pensador. Ok. ¿Qué es ser un libre pensador? Bueno, pues es... El libre pensamiento, pues, designa a aquellas personas que, según esto, ¿verdad? Según esta doctrina, piensan por sí mismos. O sea, ellos tienen su propio pensamiento y no están sujetados a ningún otro tipo de pensamiento. Y hay niveles de pensar, despertar, caminar, tomar un café, y también pensar y crear, escribir, tocar, danzar. Sí, claro, hay niveles, pero básicamente el libre pensador es aquella persona que pues piensa por sí misma, ¿verdad? O cree que piensa por sí misma y establece una manera de pensar, una filosofía, digamos, en la cual él se basa, ¿verdad? Y algo muy importante, estas personas están, digámoslo así, ellos creen que están emancipados de todo tipo de pensamiento religioso, que no está basado en una lógica racional. Porque el libre pensador, pues claro, se basa, su fundamento es la razón y el intelecto. Digamos que es como la antípoda de un sentimental, pero bueno, también se puede ser un libre pensador y un sentimental, ¿verdad? Al mismo tiempo. Cosa que, bueno, es terrible. Esta tiene un contexto, ¿eh? Un contexto. El contexto de dónde estás llegando es que es un libre pensador después de encontrar o que encuentra a ellos Yeshua. Claro, o sea, ese es el contexto. Para empezar, el libre pensamiento para la Biblia es satánico. No hay libres pensadores porque la Biblia afirma que nacimos esclavos del pecado, de la mente del diablo. Entonces, nuestra mente por el pecado está viciada, está esclavizada, está desconectada de Dios y sí, del Espíritu Santo, y conectada al diablo. Espera, porque no es lo mismo estar desconectados de Dios y nada más a estar desconectados de Dios y encima conectados a Satanás, porque esa es la verdad. Entonces, la verdad es que no hay libres pensadores. O sea, ellos creen, y yo también creí, me creí un libre pensador. Pero si partimos de esa base, que la mente es esclava, nuestra mente es esclava de Satanás, una mente carnal, pues ¿qué libre pensamiento puede haber? Es una buena pregunta. Well, vamos a verlo en el mismo contexto biblical de el pensamiento conectado, el cabeza, el mente de Cristo. Entonces, hablamos de esta, si estamos libres, y muchas religiones ponga que sí somos entregados a Dios por Yeshua. Estamos entregados y wow a este mismo que está más, entonces como un puppet, un títere. Ahí es una línea que una doctrina que yo no creo que es sana, se lleva a Dios, ser obediente a Dios, pero al mismo tiempo sí hay ser obediente y está mezclado en las obras. Pensar que estamos con Él, mas realmente no llega revelación. Entonces hay pensar por el cerebro o pensar en el intelecto, pues entonces hay revelación que no puede haber revelación, porque una de las cosas por las que está contaminada la iglesia es racionalismo y intelectualismo. No sirve el intelectualismo y el racionalismo de entrada. Vaya, no es de entrada. El racionalismo, la razón humana y el intelecto humano en las condiciones en las que se encuentra por el pecado no le sirve a Dios. Al contrario, le es un obstáculo.
Dios viene a morar a nosotros y ahora nos da su mente, que es lo que tú hablabas, sí, para poder... Y ahí es peligroso porque... Así es, pero su mente no es para ser libres pensadores. Esta mente es la mente de Dios, la mente de Yeshua, para que podamos echar fuera demonios con la mente de Cristo. Nos echa los demonios y les echan fuera con la mente, viviendo en juicio, donde está la inteligencia, la mente de Cristo. Pero habla un poquito de este juicio. este juicio es contra la criatura vieja y todas sus manifestaciones, las obras de la carne: enojo, ira, celos, envidias, amarguras, deseos de venganza, fornicación, masturbación, adicción al trabajo, adicción a los hijos, adicción al alcohol, adicción a las drogas. Todo esto y mucho más, el miedo, el catálogo de miedos que hay en nosotros, el miedo a la muerte, todo esto y más, como ya venció Yeshua en la cruz, nosotros con la mente de Cristo vencemos, juzgamos estas cosas como provenientes del diablo. Aquí está el discernimiento también del Espíritu Santo. Todo esto nosotros lo vemos dentro de nosotros. Estas expresiones están dentro de nosotros, pero ahora, como tenemos la mente de Cristo, podemos y debemos rechazar, atar a esa criatura vieja y, claro, la mente... Masterizarlo, sí. Y esto es con la mente de Cristo, esto es viviendo en juicio, esto es viviendo en obediencia, ya hemos hablado, aunque asuste la palabra obediencia. Sí, en el contexto puede cambiar, es decir, estamos tratando de poner el contexto que en nuestra opinión es sana y pensar antes de... primero, si estamos atados en esta criatura vieja y nacimos con esta, vamos a estar siempre luchando y nunca vamos a masterizar nada, porque siempre vamos a ser obediente a la carne, obediente a las cosas que el mente de Cristo nos da. Hay que dejar de creernos libres pensadores o pensantes, ya ni siquiera libres pensadores, simplemente pensantes. Sí somos pensantes, pero para el mal. Es la verdad, o sea, todos nuestros pensamientos son malvados, por más sublimes que a nosotros nos parezcan. Para más que ayuda a la gente. No sirve esa ayuda es humana, el ser humano no necesita, otra vez, volvemos a lo mismo, doctrinas humanas y comida, alimento físico y educación, como lo es, necesita conocer a Dios, esto es lo radical. Como base. Ahí es el base. Claro. Y de ahí empieza a poner las otras cosas que hablamos, más el base es así el es. pecado está. Porque sí, la gente puede pensar, la educación no sirve sin base. No sirve con base, que hay una triunidad, un espíritu, una alma, un cuerpo, más dentro hay una criatura vieja que va a ser nuevo. Va a ser nuevo en la forma que ya puede ser libre para juzgar esta misma, o sea, ganando, estábamos libres. Así es. La libertad depende de que vivamos en juicio. O sea, en otras palabras, si no vivimos en juicio contra el pecado, si no vivimos en disciplina, en discernimiento, en la mente de Cristo, destruyendo el corazón perverso y engañoso por medio del nuevo corazón puro y santo que ahora tenemos, no podemos ser libres, y eso no lo entiende la gente. O sea, aquí se habla de una libertad del pecado, no solamente de toda condenación. Claro, somos libres de toda condenación, libres de todo juicio humano y tribunal humano, pero sobre todo libres del pecado, en el sentido de que por su gracia lo estamos juzgando, lo estamos destruyendo, pisando. La iglesia está con Cristo pisando el lagar de la ira de Dios, empapando sus vestidos como el maestro manchó sus vestidos, porque eso es beber la copa del maestro, ¿verdad? Ser bautizados con el mismo bautismo que Cristo fue bautizado. Bueno, entonces Cristo fue bautizado con persecución, con muerte. Bueno, pues tenemos que ser también perseguidos en diferentes niveles, ¿verdad? Para empezar, en la familia. Entonces, hablamos mucho de juicio. Parece muy... es el juicio da miedo. Mas de la puerta del juicio entra la gracia.
Sí, juicio y gracia están conectados. O sea, quiero poner en claro que no es juicio a los seres humanos, a quien debemos de juzgar es a la criatura vieja. Tampoco juicio contra nos, odiándonos. Exacto, bueno, cuando uno llega a Cristo uno comprende que lo malo no lo hacíamos nosotros, sino el pecado que mora en nosotros. Pablo llegó a esa revelación y en Romanos 7 está escrito, de manera que ya no lo hago yo, lo malo que no quiero hacer, sino el pecado que mora en mí. Y esto nos conecta a el divorcio. Cristo habla del divorcio, ¿verdad? Y dice que solamente por causa de fornicación. Pero esto no se entiende, hay que entenderlo espiritualmente. ¿De quién tenemos que divorciarnos realmente? Ni siquiera en el caso del matrimonio terrenal o físico es una causa suficiente la fornicación, porque hay muchos hijos, hijas de Dios, pues que han llegado a caer de esa manera, han sido infieles a sus parejas y se han arrepentido y han vuelto al matrimonio. Cuando Cristo dice que nos divorciemos del pecado que mora dentro de nosotros, lo que es igual a divorciarnos del mundo, porque pecado y mundo y diablo es lo mismo. Y nuestro pensamiento viejo. Desde luego, al divorciarnos del pecado, quiero decir divorciarnos de la mente carnal, desde luego, porque la mente carnal y el corazón perverso y engañoso son parte del pecado que mora en nosotros. Entonces es un divorcio total, integral. ¿Ah? Todo cayendo del cielo aquí. Todo. Mucha bonitos sonidos hoy. Ok. Entonces regresamos a el contexto que el mayor en muchas formas, porque mayor hablando es un mundo lleno de mucha gente y hay muchas religiones, muchas formas de pensar. En la doctrina apóstata, ¿cómo ves la inversión de que hablaste ahorita de libre en juicio, por juicio libre, y a dónde la iglesia apóstata llega con este libre pensador? Bueno, el libre pensamiento se da en la iglesia apóstata de muchas maneras, o sea, quizás encubiertamente, o sea, desde el momento en que interpretan la Biblia, ya están siendo libres pensadores, cuando sabemos que la Biblia no está sujeta a interpretaciones privadas. Ahí es donde mucha gente dice, leo la Biblia y tómalo literalmente. Y si no tomamos literalmente, no confiamos que es la palabra de Dios. Así es, bueno, sabemos que la palabra es literal y espiritual al mismo tiempo. Sí, hay. O sea, efectivamente, Eva fue sacada de la costilla de Adán, literalmente, pero aquí hay un simbolismo también, hay una enseñanza o muchas espirituales. Ok, so ese es uno, vamos a ir el nuevo. Bueno, dicho sea de paso, no por eso la mujer es menor, ¿verdad? Porque muchas feministas que pues desprecian la Biblia han acusado, hablan de eso, pero no, de ninguna manera nosotros hablamos de desigualdad de género, somos completamente igualdad de géneros y en un momento dado las mujeres en muchas cosas son superiores a nosotros. Ok. Entonces vamos a tomar la parte de si tu mano te ponga a pecar, córtalo. Tu pie. Y hay gente que haga esto literalmente. Bueno, ha de haber algunos casos en la historia que lo han de haber hecho, desde luego. O sea, y hay hasta quien se ha cortado los genitales. O sea, decían que Orígenes se lo hizo. Pero bueno, esto no es literal. Pero Cristo no está diciendo en ese momento, hay que entenderlo muy bien. Ahí es una parábola, es una metáfora. No es un hecho histórico como lo que relata Génesis de Eva o de la serpiente. Entonces, bueno, espiritual nos está diciendo que el ojo, mencionaste el ojo, el ojo es ocasión de caer. Entonces, como no nada más el ojo, sino todos los miembros nos son ocasión de caer, tenemos que crucificar todos nuestros miembros físicos y espirituales con Cristo para que Él sea quien gobierne estos cuerpos que sin Él están inclinados a la maldad. O sea, yo con mis manos robo, me masturbo,
como todo el día, tomo alcohol y muchas más cosas. También puedo escribir basura y blasfemias. ¿Sentarme a ver la tele? O sentarme a ver la tele y cambiarle con la mano el... Entonces, lo que Cristo nos quiere decir es que, claro, no solamente nuestros ojos, todo nuestro ser está inclinado al mal. Entonces, como Él no vino a corregir al hombre viejo ni a restaurarlo, otra doctrina de miseria, sino a vencerlo, pues lo que tenemos que hacer es vencerlo, atarlo, y eso a cada momento, porque cada día, digamos cada día, porque al otro día amanecemos y está como, tenemos que volver a atarlo, como Josué metió a los reyes en la cueva y puso piedras para que no salieran, pero diario tenía que estar reforzando eso, y eso es la disciplina. Ok. Y en la parte de el intelecto y la parte de tener la imagen de Dios en la creación, muchos no creen esta y muchos sí. Tenemos una división ahí en la evaluación que cuánto tiempo está la Tierra, muchos argumentos que ahí el literal puede también poner mucha división por la imposibilidad de, por ejemplo, el mundo ser creado en 6 días. Y bueno, y Eva es una de las cosas que vio en el árbol allá en Génesis, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces te digo, es uno de los 3 anzuelos, digamos, principales que Satanás nos avienta para llevarnos a sus redes. Usa tu intelecto o llega a la verdad por medio de la razón y el intelecto. Conoce la verdad más bien por medio de la razón y el intelecto. No es más que una vil trampa. Siempre el racionalista, el que pone la razón y el intelecto en primer lugar, pues aparte de que se vuelve duro y orgulloso, pues y prepotente, ¿verdad? Y menospreciador de los demás, queda enfrascado, queda abismado y está lleno de ira porque no alcanza libertad. Finalmente lo que queremos es ser libres y la razón no nos ha llevado ni nos va a llevar jamás a la libertad. Ni obviamente el sentimentalismo, ¿no? Digamos, o el romanticismo, que en un momento dado se levantó como una corriente opuesta al racionalismo y a la ilustración. Y todo nos lleva a lo mismo. O sea, hemos intentado todo y tocado muchas puertas y falsas, o sea, parecen liberar, pero al poco tiempo fraude. Ahí es donde empieza uno a ver. Porque ahí es donde uno empieza a ver. Empieza bien, con el diablo empieza no bien, requete bien, pero después termina muy mal, muy requete mal. O sea, cuidado. El diablo viene con nosotros con besitos, lisonjas, adulaciones y también miedos, ¿verdad? Esperanzas, ilusiones y tenemos una forma de interpretar muy sensual. Pero, sí, no, bueno, totalmente. Sin Cristo somos sensuales, totalmente. Cuando lo que hay que ser es espirituales, pero nadie puede ser espiritual si primero no recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe por fe aquellos que están arrepentidos y también por la gracia. Entonces el problema es el intelecto, es un grande problema el intelecto y la razón. Y está en la iglesia apóstata tremendamente, aunque no se llaman libres pensadores, eso es más con relación al mundo. La iglesia habla de Espíritu Santo, habla de todo eso, pero sí, habla también de muchas otras cosas, o sea, acuérdate, es la mixtura, son los que aman la mixtura, la mezcla. La gotita. Con una gota, así es, acaban con todo. Con todo, y ahí no es una gota, esto ya son litros de miseria, de doctrinas de miseria. También porque estamos hablando ya del cumplimiento también de Joel 1, ¿verdad? O sea, y de que en la última edad la apostasía va a ser muy abundante. O sea, estamos hablando, Ernie, de, según las estadísticas, 1,000 millones de cristianos en el mundo. ¿Cuántos de estos millones de cristianos, católicos, evangélicos, mormones, adventistas, bla, 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 testigos de Jehová? ¿Cuántos? Yo me atrevo a decir algo sumamente escandaloso. Basta una doctrina mal, una mancha, una gota mal, para que no pueda haber
la manifestación verdadera del Espíritu Santo. Y es que Cristo no tolera que sirvamos a dos amos, o sea, y estamos todavía pues sirviendo al mundo, a nosotros pues y a Dios. Y hasta que no terminemos con eso, no vamos a experimentar el grande poder de Dios para no solamente echar fuera demonios, sino perdonar. Amar es perdonar, así es. Pero también servir y también poner límites a veces. Pero bueno, con instrucción y enseñanza del Espíritu. Ok. Well, una gotita. Esta es como dices, bebemos agua. Y si no conocemos que realmente es agua pura, es como tomar agua purificada, electrificada, y pensar que es agua pura, porque es purificada, o agua que realmente llega de la montaña, spring water. Y se ven igual, se parecen igual. Como el ejemplo del calamar que me pusiste. Calamar, well, este es otro tema, más... y ahí uno puede dar cuenta también que hay algo dulce, hay algo que no seca. El agua pura, como dices, y compramos purificada, se seca la boca. Me empiezo a dar cuenta que seca, como yo siempre digo, cuando llega una forma que yo quiero vivir y llega mucha energía, mucha fuerza electrificada, como el agua electrificada. Para mí no me lleva el amor, no me lleva este amor que me ponga a llorar, que me ponga, no un duro, que rompa el duro y el agua empieza a fluir adentro, un río de agua pura. Mas también con esta, viviendo, puede tener manchas y gotitas, y ahí tenemos que descubrir dónde están. Y aquí vamos intentando iluminar un poquito de qué son estas manchas. Cuando hablamos de manchas y gotitas, no nos estamos refiriendo a las expresiones de la carne, a la envidia, a los celos, al odio, sino a las doctrinas. O sea, las manchas no es el pecado, es una manchota, pero en este contexto que hablamos, estamos hablando de las doctrinas, y una de ellas es el libre pensamiento que nos lleva, hablando de la iglesia apóstata, a esta práctica nefasta de interpretar la Biblia, a ser discipulados, una práctica muy común de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues nunca se ha visto que los discípulos se hagan discípulos a ellos mismos, sino que Cristo es el que los hace discípulos, ¿no? Y por más que te reúnas con un grupo de gente queriendo hacer discípulos, pues esto no va a suceder. Ahí es donde hay un mente. Sí, pero también Satanás es mente y engaña. Satanás es mente. Es espíritu, es mente. En espíritu, mente, alma. Claro. En Job se habla de la mente y del corazón del diablo. También tiene un alma, Satanás. Lo más importante es esta doctrina en la forma en que viven la mayoría de los creyentes, racionalizando la palabra de Dios, intelectualizándola, sintiéndolo, sentimentalmente, emocionalmente, sí, no de sensibilidad. Claro, la sensibilidad es bendita, digámoslo así, la sensibilidad es de Dios, el sentimentalismo es del diablo. Como las motos son del diablo y las bicicletas son de Dios. Yeah. Ahí vamos en este camino de expresar en libre pensamiento qué es ser libre, de ser libre, de ser libre. No, muy bien. Últimas palabras en está terminando la tormenta. Pues sí, hablando de tormenta, pues sobre todo las interiores, ¿no? Las del alma, cuando los miedos nos ahogan, la codicia nos pone inquietos, la lujuria nos quema y los deseos de venganza y la envidia nos carcomen, pues hay quien quiere poner remedio, fin a estas tormentas.
y darnos la victoria sobre estas tormentas, porque pues el diablo también nos hace creer que así la vida sí tiene sentido, sintiendo mucho, y también nos engaña haciéndonos creer que pensando mucho la vida tiene sentido, y no es ni por un lado ni por el otro. La puerta es estrecha, solamente pueden entrar los que se humillan, y el principio de la humildad es reconocer pues que no, nuestra mente, por más maravillosa y alta que nos parezca, debemos reconocer que está inclinada al mal. La razón y el intelecto, por más grande que nos parezcan y por más premios Nobel que recibamos por ser sabios, debemos reconocer que no nos ha dado lo más importante y no nos los va a dar jamás: la paz duradera, la esperanza, la victoria. Tremendo punto, la victoria sobre el pecado. Esto es Yeshua, y nos acusan de radicales, se enojan porque hablamos de que solo hay un camino, pero hasta donde es posible tratamos de explicar por qué hay solo un camino, no nada más decir solo Cristo salve y ya. Sí. No, esto no, esto hay que saber explicarlo, y bueno. Y que gente experimenta. Y, o sea, que la gente pueda comprobar por sí mismos que después de todos los intentos, a través del libre pensamiento, a través de la filosofía, el psicoanálisis, la razón, el intelecto, no han logrado la libertad, la paz y la fuerza y poder que tanto anhelan. Eso en cuanto a los del mundo. En cuanto a los que están queriendo conocer a Dios dentro ya de la iglesia, conociendo a Dios, vaya, están en la iglesia apóstata, pero que están poniendo en primer lugar la razón y el intelecto, o en el lado opuesto a los sentimientos, pues no es ni por un lado ni por el otro, y el camino es sencillo. No podemos nada sin Cristo, y si alguno se cree sabio, dice el versículo, pues mejor vuélvase ignorante, porque también dice otro versículo: ay de los sabios en su propia opinión. ¿Sabios de dónde? Solo somos sabios para la maldad. Y también cuando hablamos de todo esto, no es importante que por tanta maldad que hay de palabras que Dios odia, que vimos cosas horrendas de gente en el nombre de Dios ofendiendo. Obviamente el amor de Él es Yeshua, y este amor recibe nosotros, y es muy consciente que este mundo, como Pablo dice, no es fácil. No es fácil. No, bueno, claro, no, de hecho es imposible, ¿no? O sea, este mundo ya para mí es imposible, y sé que para muchos, o sea, yo solamente vivo por gracia, ¿no? Porque Cristo quiere que esté aquí, pero cualquiera que conozca a Cristo va a reconocer conmigo que Él es el oxígeno, y que sin Él es imposible salir a la calle, para mí. Porque no hay manera, no es demasiadas las tinieblas, justamente en nuestra mente, que resulta una locura querer descifrar esto por nosotros mismos. Sí, la gente sabe las guerras que tenemos. A veces está calmo, todo va bien, entonces llega, como hablamos, unos dicen, si escuchas voces, estás loco. Hay mucha gente que escucha pensamientos o discierna pensamientos que, ¿dónde llegó esta? Sí, pero Yeshua no nada más es mente, son obras. O sea, Él muestra sus obras en aquellos y aquellas que caminan con Él, que tienen el Espíritu Santo, y muestra sus obras, muestra el fruto de su Espíritu Santo. Y yo les diría a los intelectuales, racionalistas y libres pensadores que si quieren conocer a Dios, pues es muy sencillo, es por fe. No traten de llegar a Él por medio de la razón. Es por eso que la cápsula de mensaje de amor para ateos ha causado tanto enojo, porque les decimos que es imposible por medio de la razón y el intelecto poder no solamente conocer a Dios, sino alcanzar un estado de bienestar interior verdadero, que se muestra con obras, no nada más con la boca. Porque es muy fácil decir que estás bien, ¿no? Sí. La mayoría, ¿cómo estás? Muy bien, de maravilla, todo está fantástico, pero tenemos también la cápsula mensaje de amor para aquellos que creen que todo está bien, cuando en el fondo nada está bien. Excelente. La última. Ernie. Nada, aquí estamos, ya está parando la lluvia un poquito.
Gracias el tiempo, la plática, la chelita. Y, así es, esto en ese sentido somos también libres, podemos venir a un pequeño bar tipo español aquí en Ciudad México y pedir una bebida delante de la presencia de Cristo y hablar, porque Cristo no es religión, no es puritanismo y estas cosas, sin embargo tampoco es disolución y desenfreno, ¿verdad? Sino que es vida nueva, es tremendo, es vivir en amor, es vivir siendo rechazado por muchos, ignorado por muchos y muchas, a los cuales amamos por el amor de Cristo y pues sobre todo la compañía del amado pastor Yeshua Mashiach, el Mesías de Israel, y también hacemos un llamado para el pueblo judío, pues en estos tiempos en que está también dividido y las guerras y bueno, pues Él es el Mesías y cualquiera que lo quiera conocer, pues como Natanael, come and see, ven y mira. Ok, polomiseria.com. Hasta la próxima. Conversaciones sobre la Biblia. Hasta la próxima.